Y eso por darles mis agradecimientos muy especiales al general Luis Barrera, a Core, a todos ustedes, señores y señoras, por estar aquí con nosotros y por la invitación, a mis colegas del panel, también mis saludos. Cuando fuimos a crear el Polo Democrático Alternativo, duramos cerca de un año discutiendo el programa. Y entre las cosas que por supuesto se discutieron con cuidado fue, bueno, ¿y qué aprueba el Polo en relación con la violencia que ya en ese momento martirizaba a Colombia? Y acordamos por unanimidad, acordamos una formulación que tiene dos partes. La primera, no a la lucha armada como una manera de tramitar las diferencias entre los colombianos. Y segundo, señalamos que éramos partidarios de una solución política o negociada del conflicto armado. Textualmente las dos formulaciones dicen así: el empleo de las armas para la solución de los conflictos contradice los métodos y los propósitos que propugna el Polo. Nos oponemos a la guerra y al ejercicio de la violencia como instrumento de acción política. Y en segundo término, la solución del conflicto armado en Colombia debe ser política y no militar. Así nacimos. Por esta segunda formulación fuimos, ustedes se recordarán, bastante estigmatizados. En el caso mío, del sector del que yo vengo, que es el MOIR, como ustedes seguramente saben, siempre hemos señalado nuestra oposición a la utilización en Colombia de la lucha armada, y por eso hemos sufrido víctimas de los distintos actores que violando la ley han ejercido violencia en Colombia. Entonces, cuando el proceso de paz empezó, cuando Santos anunció el proceso de paz, digamos que en el Polo fue de esas cosas fáciles de resolver, porque digamos que algo semejante era lo que habíamos planteado en nuestro programa desde el principio. Y hemos hecho votos todo este tiempo porque ese proceso termine bien, A mi juicio, ¿qué quiere decir que ese proceso termine bien? Primero, señalar con toda claridad que yo no creo que allí se vayan a resolver todos los problemas de Colombia, ni todos los problemas de la violencia, ni todos los problemas sociales y económicos, etc. Nada que tenga que llevar la firma del presidente Juan Manuel Santos podrá resolver todos los problemas de los colombianos. No creo en partos de mula, ¿Qué entonces sí puede suceder como fruto de ese proceso? Pueden suceder dos grandes cosas que en su conjunto pueden ser, o serán, si esto termina bien, supremamente positivas. La primera, que varios miles de fusiles que hoy asolan a este país desaparezcan de la vida nacional. Desaparezcan y que avance la tesis y la práctica de que el Estado colombiano debe tener el monopolio sobre la fuerza, el monopolio sobre las armas, monopolio que por supuesto debe ejercer con estricto apego a la Constitución, a la ley, a los códigos de derechos humanos, etcétera, etcétera. Y lo segundo que puede suceder y debe suceder es que quienes hoy utilizan esas armas, quienes están al margen de la ley utilizando esas armas, se puedan reintegrar y que efectivamente se reintegren a la vida civil con los diferentes derechos ciudadanos. Otras cosas en el posconflicto podrían ocurrir también, y no voy a cruzar lanzas sobre eso, pero digamos que los dos hechos anteriores son lo suficientemente poderosos a mi juicio para justificar plenamente ese proceso que se está adelantando. No será perfecto. De entrada, pues, no va a cambiar el pasado. Este pasado espantoso que todos hemos padecido de tantas maneras. Pero sí puede ese proceso de paz, si termina exitoso en los términos que ya he planteado, sí puede abrirle el camino a un país distinto hacia el futuro que el que hemos padecido. Yo he tenido el dolor en mi vida de haber chapoteado entre la sangre prácticamente desde que tengo uso de razón, y quisiera que mi nieta, que apenas cumple un año, no le tocara vivir ese mismo horror. Esto nos ha llevado, este debate, a mi juicio ya tiene un avance importante. Creo que ya hay una especie de consenso nacional en Colombia, y es la idea de que esto hay que resolverlo mediante una creación relativamente reciente de la humanidad que hemos llamado la justicia transicional. La justicia transicional es un nuevo tipo de justicia que parte de la base de reconocer que no es aplicable la justicia correcta. Justicia transicional que tiene, y repito sobre esto, entiendo yo, hay un consenso ya en Colombia, que debe incluir verdad, que debe incluir una reparación efectiva de las víctimas,
que debe incluir formas de justicia particulares, que son las formas de la justicia transicional, y que por supuesto debe conducir a la no repetición, o sea, a la solución definitiva, digamos, de esta confrontación armada. Esta justicia transicional, sin embargo, tiene una cierta dificultad, o de pronto una ventaja, y es que no está codificada en ninguna parte. O sea, uno no puede irse a un código y a decir, es que si usted en la justicia ordinaria tiene cárcel por 70 años por los actos cometidos, entonces en la justicia transicional se le vuelve un número determinado de años. Ni hay un código que diga qué quiere decir exactamente verdad o qué quiere decir exactamente reparación. Entonces aquí hay un asunto de interpretación política y un debate que es un debate finalmente político. Y ese es el tipo, digamos, de camino en el que, repito, yo entiendo, hoy hay un consenso. Aquí lo que se está discutiendo no es si se aplica o no esta fórmula de justicia transicional, sino qué quieren decir cada una de las partes de ese tipo de derecho. Pienso yo que lo planteado por el doctor César Gaviria hace relativamente poco tiempo señala varios hechos que yo recojo como criterios positivos, advirtiendo que mis desacuerdos con el doctor César Gaviria pues son bastante parecidos a los que tengo con el presidente Santos, pero sin embargo pues uno tiene que tomar la verdad donde esté y no enredarse, digamos, en actitudes dogmáticas y sectarias. Él plantea un criterio que a mi juicio es el criterio clave. Él dice, hay que buscar en este proceso de paz una manera de que este pleito concluya para siempre. O sea, hay que buscar que esta violencia que nos martiriza ya, pues, quién sabe desde hace cuántos años, y más si nos vamos más allá de la que tiene que ver propiamente con las guerrillas que hoy existen, hay que buscarle una solución definitiva, plantea él. Y señala varios criterios que a mi juicio deberían retomarse porque creo que nos impulsan en la dirección adecuada, y no quiero decir con esto que comparta tampoco cada palabra de ese documento. Tiene un primer criterio, que esa justicia transicional, porque él plantea el tema de la justicia transicional, debe cubrir a todos los actores sin excepción. Los actores armados que hayan actuado violando la ley tanto del lado de la guerrilla como del lado, digamos, no sé cómo llamarlo, de las Fuerzas Armadas o la institucionalidad de la fuerza pública, como se quiera llamar. Él cree que esa justicia transicional se les debe aplicar a todos. Y señala también que debe aplicárseles a los actores civiles que hayan violado también la ley con ocasión de este conflicto. En segundo término, él plantea, y esto es una cosa que tenemos que valorar y que yo estoy seguro que ustedes valoran como importante, y es que ese proceso hay que hacerlo de forma tal que se torne irreversible. O sea, muy mal estaríamos si se logra por fin llegar a una solución de este tipo y a la vuelta de unos cuantos años, en un fallo de cualquier tipo, resulte que se niegue lo acordado y alguien pueda terminar el día de mañana, por ejemplo, en la cárcel, sí, porque se desconocieron los acuerdos realizados. Este asunto de que este proceso lleve a conclusiones del tipo irreversible resulta ser clave en la cosa. Un tercer criterio que pienso que debemos defender a capa y espada tiene que ver con la soberanía nacional, que a mi juicio es el bien fundamental de cualquier nación. Pero si en algo tenemos que exigir los colombianos que estas decisiones no pueden estar bajo el veto de cualquier mister, es este tema. Los colombianos tenemos que tener el derecho a resolver este problema de acuerdo con nuestro leal saber y entender, y a partir de los acuerdos políticos a los que lleguemos entre nosotros. Y además también él señala, y también creo que debe ser así, que se necesita una refrendación política, algún tipo de refrendación política que precisamente ayude a blindar estos criterios anteriores. Ahora, dentro de eso de la refrendación política, yo con toda claridad señalo que no soy amigo de una Asamblea Nacional Constituyente. Creo que no. Primero, no creo que sea necesario. Para refrendar esos acuerdos no se necesita una Asamblea Nacional Constituyente. Segundo, creo que podría terminar generando nuevos problemas, inclusive generar realidades contrarias al propio proceso. Pero tengo un argumento que es, digamos, el argumento de fondo en ese sentido. En las condiciones de hoy, una Asamblea Nacional Constituyente que tendría que ser elegida, no me puedo imaginar una que no sea elegida, pues generaría una mayoría larguísima de las fuerzas del centro democrático y de la unidad nacional.
y no puedo imaginarme que de allí pueda salir algo mejor que la Constitución que ya tenemos, que es bastante defectuosa, hay que señalarlo también con toda claridad. Entonces yo pienso que es mejor que ese santo lo dejemos quieto y encontremos otra manera de refrendar esos acuerdos, repito, en el sentido que ya señalamos. Entonces, por último, porque el tiempo sé que es bien escaso, yo tengo desafortunadamente otro compromiso, termino haciendo votos por tres cosas. La primera, que ojalá se encuentren las fórmulas precisas que conviertan en hechos concretos, porque el debate tampoco puede durar toda la vida, que se entiende por justicia transicional. Y sobre eso en algún momento habrá que tomar determinaciones. Lo segundo, que ojalá esas fórmulas se hagan a partir del mayor consenso que sea posible, cuando puede suceder que no sea todo lo pleno que se quisiera, pero que se hagan esfuerzos en esa dirección. Y que ojalá las fórmulas y las decisiones se tomen pronto, porque sin duda que cada día que pasa, pues son días de perturbaciones y de sufrimientos y de cosas que podrían terminar atentando contra el propio proceso. Yo termino diciéndoles esto, insistiéndoles en esta idea: no es posible encontrar una solución perfecta para esto. No es posible tampoco encontrar fórmulas que pongan de acuerdo a todo el mundo, porque aquí los sufrimientos y las historias y las heridas son demasiado complejas y no van a tener solución definitiva en este proceso. Pero lo que sí insisto es que si el día de mañana este proceso termina bien, vamos a tener derecho a celebrarlo. Haciendo una última advertencia en lo que tiene que ver con el Polo Democrático Alternativo: que estemos de acuerdo con esto que se está planteando no nos vuelve santistas, bajo ninguna consideración. La posibilidad que abrió el Polo en las elecciones de la segunda vuelta del año pasado, de que personalmente se pudiera votar o en blanco o por la candidatura que fuera a la presidencia de la República, no comprometió al Polo como institución con el gobierno de Juan Manuel Santos. El Polo como institución está en la oposición a Juan Manuel Santos. Yo creo que eso lo vamos a ratificar en nuestro Congreso en los próximos días, y aspiro a que en la etapa del posconflicto, o sea, logrado el proceso de paz, ojalá en el gobierno de Juan Manuel Santos, también el Polo siga como una fuerza de oposición. Porque voy a reclamar un asunto que es este. Aquí lo que se está buscando, o lo que se debe buscar, no es crear un unanimismo que haga más daños que los que suelen hacer los unanimismos. Aquí lo que estamos buscando es la posibilidad de que haya muchas posiciones políticas en Colombia, incluidas las nuestras, que le buscamos profundas transformaciones a la vida del país, pero eso sí, llegando a un acuerdo, y es que esas diferencias no las vamos a tramitar a tiros. Y en ese sentido hago de manera muy perentoria la exigencia al gobierno nacional para que no se inmiscuya en los asuntos internos del Polo Democrático Alternativo y nos deje resolver como nosotros creamos que debemos resolver. En resumen, decimos proceso de paz sí, gobierno de Santos no, y repito, hago votos porque esto termine bien y cuanto antes. Muchas gracias.